Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya vamos a comenzar con el resumen de nuestra clase número 7, que está relacionada a los tipos de cambio. Muy bien, el tipo de cambio vamos a definirlo, aquí está entre comillas y en negritas, como el número de unidades de moneda nacional que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera. ¿Ok? El tipo de cambio es, por ejemplo, cuántos bolívares necesitamos para poder comprar un euro o un dólar. Bien, entonces existen varios tipos de cambio, entre los cuales los clasificamos por una parte en tipos de cambio fijos y tipos de cambio flexibles. Ahora bien, por un lado son los tipos de cambio fijos. Los que no son fijos automáticamente entran a la categoría de flexibles. Bien, ¿y cómo definimos un tipo de cambio fijo? Bueno, de la siguiente manera. Imagínense que la moneda local, en este caso el bolívar, se fija a la moneda extranjera. Y esa moneda a su vez se fija al oro, que es el activo que respalda la moneda extranjera. Ahora bien, eso es lo que te dicen los libros, ¿no? Después, cuando veamos un poco las políticas monetarias, vamos a ver en realidad qué es lo que ocurre. Ahora bien, el Banco Central de cada país fija el precio inicial, que a qué tipo de cambio se va a hacer apenas comienza. Y bueno, el precio empieza a regirse por la oferta y la demanda de esta moneda extranjera. O sea, cuántas personas están dispuestas a vender dólares en Venezuela y cuántas personas están dispuestas a comprar dólares en Venezuela, pues, para mantener el mismo ejemplo. Y en algunas ocasiones el gobierno puede invertir o puede intervenir, mejor dicho. Entonces eso era como lo que nosotros estábamos hablando en la clase en vivo, que era un poco cuando estuvimos haciendo la explicación de qué era lo que ocurría con el tipo de cambio en Venezuela, ¿verdad? Había una oferta que estaba día a día ofreciendo dólares a la venta y había una demanda que cada vez era más grande. Esa demanda hacía que se presionara al precio de alza y entonces cuando el producto, que en este caso es dólares, empezaba a subir el precio, entonces automáticamente el Banco Central vendía dólares para de esta manera intervenir y ajustar o estabilizar el tipo de cambio. Bien, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Imagínense que el precio de la tonelada de azúcar es de 50 dólares. Vamos con el cuadro que se encuentra en la gráfica que está a mano izquierda. Vamos a ver, un momento por favor. Ajá, acá. Entonces allí vemos que a un precio asterisco, ¿verdad? La oferta, que es la línea azul, la curva azul, y la demanda, que es la curva roja, no se ponen de acuerdo. Fíjense que no hay un acuerdo. O sea, los oferentes están dispuestos a ofrecer Q sus 1 unidades, los demandantes están dispuestos a ofrecer Q sus 2 unidades, y a este precio no se consigue el equilibrio. Entonces, el gobierno va a vender azúcar y de esta manera hay un movimiento, que es el que vemos aquí del lado derecho, donde se desliza la curva de demanda de un lugar a otro y eso hace que efectivamente se consiga el ansiado equilibrio. Bien, esto es con respecto a los tipos de cambio fijo. Vamos a introducir también un concepto que es bien importante dentro de esta parte de los tipos de cambio, que es lo que se llama la convertibilidad de una moneda. Una moneda viene siendo convertible si las personas pueden intercambiar cualquier moneda, o sea, nuestra moneda local, por cualquier moneda extranjera al tipo de cambio oficial sin restricciones. ¿Ok?
Un indicador de inconvertibilidad viene siendo ese diferencial que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, que también se le puede llamar brecha cambiaria. En palabras simples, esto lo que significa es que si tú tienes tu moneda local, bolívares, y quieres comprar dólares, y lo puedes hacer de manera muy sencilla, sin ningún problema, eso significa que el bolívar es convertible. En cambio, si ves que hay algún inconveniente y cada vez es más difícil cambiar bolívares por cualquier otra moneda, entonces allí podemos darnos cuenta que quizás nuestra moneda nacional no es convertible o es inconvertible. ¿Ok? Poníamos el ejemplo de clases donde si nosotros viajamos a Estados Unidos con bolívares y queremos cambiar por dólares, seguramente no lo van a recibir. Si yo viajo a Japón y quiero cambiar mis bolívares por la moneda local en Japón, seguramente no me van a recibir los bolívares. O si yo viajo a Alemania y quiero cambiarlo por euros, también se me hace muy difícil. ¿Ok? Entonces ahí vemos que nuestra moneda no es convertible. Si ponemos otro ejemplo, por ejemplo el dólar estadounidense, tú puedes viajar casi a todos los países del mundo con dólares estadounidenses y los puedes cambiar por moneda local sin ningún tipo de inconveniente. Lo cual quiere decir que el dólar, el euro, son monedas fácilmente convertibles. Espero que se haya entendido con esos ejemplos. Bien, sigamos entonces. Ya hablamos de los tipos de cambio fijos, vamos a hablar de los tipos de cambio flexibles, que también se le conoce como flotante. Y en estos tipos de cambio el gobierno no interviene, solamente se rige por la oferta y la demanda. Y si en algún momento el gobierno llegara a intervenir en un tipo de cambio flexible o flotante, entonces ya pasaría a llamarse tipo de cambio de flotación sucia, porque el gobierno tiene las manos puestas en este tipo de cambio. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo donde si el precio de una divisa es igual a E, el precio de esa divisa es igual a P y la cantidad de dinero de esa divisa es igual a M, si E aumenta, la moneda local se debilita y eso es lo que se conoce como devaluación. Vamos a seguir continuando acá. Aquí hay un concepto también importante que vale la pena tomar en cuenta, que es la paridad de poder de compra, o también conocida como la ley de un solo precio. Imagínense un mercado unificado donde todos los productos tienen un mismo precio. ¿Qué pasaría? Un producto va a tener el mismo precio aún si es hecho tanto en el país como en el extranjero. ¿Ok? Entonces, para que esto ocurra, este modelo de paridad de poder de compra tienen que cumplirse 4 requisitos. El primer requisito es que no existan barreras naturales de intercambio, como gastos de transporte y seguros. Por ejemplo, si yo estoy en Chile y quiero llevar mis productos chilenos a Argentina, ¿verdad? Bueno, yo tendría que en el camino no debería haber gastos de transporte, no debería haber gastos de seguro para que efectivamente en ese mercado todos los productos tuvieran el mismo precio. ¿Ok? ¿Qué otro requisito debe cumplirse? Que no existan barreras artificiales, es decir, como aranceles, como cuotas, como impuestos. ¿Ok? Generalmente cuando ustedes vean, existen unos modelos donde los países se reúnen y se organizan por grupos, que es lo que llamamos los procesos de integración. Generalmente cuando un país pertenece a un proceso de integración, entre los demás países pertenecientes a ese tipo de organizaciones, generalmente no existen aranceles ni cuotas para que se pueda intercambiar productos de un país a otro. La tercera ley o el tercer supuesto que debe cumplirse es que
todos los productos se tengan que comercializar de manera internacional. O sea, solamente es exclusivo para economías abiertas. Y finalmente, el último supuesto es que los índices de precios locales y externos contengan los mismos productos. No vale la pena que yo, por ejemplo, mezcle peras con manzanas, ¿ok? Entonces, son 4 cosas que deben ocurrir sí o sí para que esta ley de un solo precio se cumpla. Solamente se menciona acá porque es parte de la explicación, pero no requiere en este momento mayor importancia. Ahora bien, nosotros en clase hablamos acerca de la devaluación, explicamos qué significa la devaluación y en palabras simples dijimos que la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo que tiene una moneda local. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un billete de 100 bolívares y con 100 bolívares puedo comprar, no sé, 10 kilos de arroz, un ejemplo, entonces el día de mañana, si por alguna razón el precio del kilo de arroz sube, y entonces ya yo con esos 10 bolívares, con esos 100 bolívares, perdón, no puedo comprar los mismos 10 kilos de arroz, sino menos, 8 o 7 kilos de arroz, eso significa que el poder adquisitivo de mi dinero, que en este caso, para este ejemplo, son 100 bolívares, ya pierde valor. Entonces, es en ese momento cuando hablamos que mi moneda, mi billete de 100 o mis 100 bolívares, se devalúan. Eso es, en palabras simples, lo que pasa cuando hay inflación. Ahora, en términos de macroeconomía, ¿qué es lo que ocurre cuando hay inflación? Bueno, el Banco Central gana reservas en divisas y es el sector privado quien ve reducido sus activos. Eso, en palabras más simples, significa que el Banco Central se hace más rico y las personas se hacen más pobres. Por eso es que viene esta expresión, la devaluación actúa como un impuesto. Cuando hablamos en la clase de los impuestos, de cómo los gobiernos generaban ingresos, decíamos que existían impuestos directos e impuestos indirectos. Generalmente hablábamos que los impuestos directos eran los que más se recaudaban en los países ricos y en los países pobres o en los países en vía de desarrollo se recaudaba mucho con impuestos indirectos. ¿Qué ocurre en el caso de Venezuela? Lo hablamos también en clase. Generalmente las empresas y las personas, por un tema de confianza, por un tema de ciertas situaciones, han decidido evadir los impuestos o tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible, y entonces, bueno, al gobierno al no entrarle dinero por concepto de impuestos, bueno, el dinero tiene que entrar de alguna manera. Entonces, a través de la devaluación, el gobierno recibe el dinero que quizás no logra recaudar a través de los impuestos directos e indirectos. Por eso es que la devaluación actúa como un impuesto. Finalmente, el súbito aumento de la devaluación, cuando la devaluación se va incrementando una y otra vez, eso reduce muchísimo el saldo real del dinero que tienen las personas y esta pérdida de capital hace que caiga la liquidez. Finalmente, es el gobierno quien recibe esa pérdida de capital de las personas y de esta manera el Banco Central es quien va a acumular, quien va a recibir esas reservas de divisas. Entonces es como que la casa siempre gana, ¿no? Si yo quiero recaudar impuestos y no me los pagan, entonces, bueno, devalúo la moneda para generar ingresos. Bien, esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Para ir terminando, tenemos otros regímenes cambiarios, como por ejemplo el control de cambio. El control de cambio se utilizó en Venezuela durante muchos años. Estos controles de cambio originan un sistema de cambio dual o múltiple. Existen diferentes tasas de cambio, dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Hablábamos del caso de Venezuela, que había
un dólar oficial y después se crea un mercado paralelo. Hablábamos también de Argentina, del caso de Argentina, que tiene muchos cambios. Entonces existe el dólar carne, existe el dólar blue, que es el dólar bancario, existe el dólar oficial, existe el dólar del mercado negro, existe el dólar, no sé, de vestidos y calzados, y entonces ahí, bueno, se complica un poco más la dinámica, ¿no? Entonces, un control de cambio lo que busca es aislar al país de cualquier shock interno o externo que pueda ocurrir, tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales, y también trata de limitar la cantidad de activos externos que existen en el sector privado para evitar una pérdida de reservas de divisas del Banco Central. Cuando existe algún problema, que existe una devaluación muy grande, generalmente las personas tratan de deshacerse de la moneda local y comprar moneda extranjera, y muchas veces incluso sacarlas del país, tenerlas reservadas en otras partes del mundo. Entonces cuando ese dinero se va, ¿verdad? Entonces generalmente ocurre en momentos en que los gobiernos colocan los controles cambiarios, y bueno, el problema se va presentando cuando existe una diferencia muy grande entre la tasa oficial y la tasa paralela. ¿Por qué? Porque las empresas que exportan van a tener un incentivo de subfacturar, es decir, de facturar por debajo, porque si ellos facturan por debajo, obtienen un mayor beneficio porque hay un diferencial entre la tasa oficial y la tasa paralela. Por otro lado, si yo voy a importar, entonces yo lo que voy a hacer es sobrefacturar, es decir, voy a tratar de poner facturas lo más caro posible para que me paguen con el dólar más económico posible. Entonces, subfacturar o sobrefacturar son prácticas que se conocen con el nombre de fuga de capital, ya que en ambos casos no quedan registros contables para el gobierno, y todos los registros contables se hacen a través de algo llamado balanza de pagos, que todavía no hemos explicado en esta clase de macroeconomía. Fíjense que aquí volvemos a hablar de casos extremos, con tasas de cambios múltiples, que puede ser Venezuela o Argentina, donde existen muchas consecuencias que distorsionan las economías. Aumentan los problemas para asignar los recursos, existe una desmotivación a la producción nacional, sobre todo a las exportaciones principales, y se sustituye la producción por importaciones. Cuando hay este tipo de control de cambio, me sale más barato comprar arroz importado que producirlo, y bueno, eso se convierte después, si el control de cambio queda a largo plazo, como una permanente dependencia de las importaciones y, por supuesto, una pérdida de las exportaciones. Entonces, en ese caso, los controles cambiarios, como lo dije en clase, es una medida que se cumple de manera efectiva si y solo si se hace en un momento para aislar el país de estos shocks que habíamos hablado, pero si se mantiene a corto plazo. Si esta medida de control cambiario se extiende a largo plazo, esto trae consecuencias terribles para la economía, como el caso de Venezuela, que tuvo más de 10 años un control cambiario, o sea, del 2001 como hasta el 2015, 2016, ya ni recuerdo, o sea, más de 15 años de control cambiario, y eso fue definitivamente un desastre a nivel económico. En resumen, ya para finalizar, tenemos que existen efectos de las políticas monetarias que van a depender del tipo de régimen cambiario para el cual se desarrolla la política. O sea, para cada tipo de cambio existe una política monetaria distinta. Entonces,
dependiendo del tipo de cambio, del régimen cambiario que un gobierno ejerza, entonces a partir de allí yo voy a manejar diferentes, una u otra política monetaria. ¿Ok? Cuando hablamos del tipo de cambio fijo y de libre movilidad de capitales, existe un pequeño desajuste con el Banco Central que no puede influir en la cantidad de dinero, o sea, en la masa monetaria. ¿Ok? Cuando intenta aumentar la base monetaria, lo que hace es que se pierden reservas internacionales. Eso es con respecto al tipo de cambio fijo. Cuando hablamos de tipo de cambio flexibles, bueno, el papel de la oferta monetaria y del tipo de cambio viene siendo al revés, inverso al tipo de cambio fijo. El gobierno, el tipo de cambio, pasa a ser el que se ajusta a un cambio en la cantidad de dinero. Entonces, allí, en ese tipo de cambio flexible, el dinero sí está controlado, la masa monetaria sí está controlada por el Banco Central. Y bueno, en realidad los esquemas cambiarios suelen ser mucho más complicados que lo que estamos explicando así por encimita, ¿no? Que realmente es para que ustedes tengan una idea general de cómo funciona, ¿verdad? Porque no existen tipos de cambio puramente fijos y puramente flexibles. También existen algunos que son mixtos. Por ejemplo, existe el llamado tipo de cambio reptante o crawling peg, que establece un tipo de cambio inicial que es fijo y poco a poco se va movilizando de acuerdo a una tabla. Es decir, ya yo sé cuándo voy a devaluar, cuánto voy a devaluar, y en vez de devaluar un 50% de un día para otro, empiezo poco a poco de 1% en 1% hasta llegar a la misma meta del 50%. ¿Ok? Eso es lo que significa que el tipo de cambio reptante viene siendo un sistema de mini devaluaciones. Ya con esto terminamos la clase, el resumen de la clase 7 del día de hoy.